Imagina gastar $200.000 millones solo para inundar tu propio país. No por accidente, no por guerra, sino por diseño. Eso es lo que Australia casi hizo, crear su propio mar interior en medio del desierto. Un océano artificial del tamaño de Bélgica que prometía cambiar el clima de un continente o destruirlo para siempre. Algunos lo llamaron el renacimiento del mar Eromanga. Otros, la locura más cara de la historia moderna. Pero lo cierto es que este plan, mitad utopía, mitad experimento climático, pudo reescribir el mapa del planeta. Y hoy, casi un siglo después, Australia podría intentarlo de nuevo. Durante más de 100 años, Australia ha soñado con hacer llover en su propio infierno. Un país donde el 70% del territorio es árido, donde el agua vale más que el oro, y donde cada sequía deja cicatrices visibles desde el espacio. La idea parecía simple, demasiado simple, llenar el corazón del desierto con agua. Convertir el Outback abrasado en un mar resplandeciente, capaz de enfriar el clima, fertilizar la tierra y detener el avance implacable de la sequía. Pero tras esa aparente simplicidad se escondía una ambición colosal, terraformar el continente más seco del planeta. Lo que empezó como un sueño de exploradores terminó convirtiéndose en uno de los proyectos de ingeniería más audaces y más polémicos de toda la historia moderna. Y, en secreto, los documentos más recientes muestran que este plan podría estar resucitando con tecnología del siglo XXI. El sueño de un mar perdido. Mucho antes de que alguien hablara de mar interior, el centro de Australia ya había sido un océano. Hace unos 140 millones de años, el mar de Eromanga cubría gran parte del territorio. Un mar poco profundo lleno de plesiosaurios, amonites y criaturas tan antiguas que hoy solo existen en los museos. Cuando se evaporó, dejó tras de sí un desierto interminable y un legado geológico que aún hoy susurra bajo la arena. Así que, en cierto modo, los ingenieros modernos no estaban inventando nada nuevo, intentaban revivir un fantasma geológico. Un intento de devolverle al continente su antiguo pulso acuático, con excavadoras y bombas de agua en lugar de glaciares y mareas. Pero este sueño, que sonaba a ciencia ficción, tiene raíces reales. En el siglo XIX, exploradores como Charles Sturt se internaron en el corazón del país convencidos de que hallarían un lago gigantesco, un océano interior que equilibrara la sequedad del continente. Lo que encontraron fue lo opuesto, el vacío absoluto. En su diario, Sturt escribió: "No pude evitar pensar que alguna gran convulsión había desgarrado estas regiones". Y tenía razón, lo que veían no era solo desierto, sino el lecho seco de un mar antiguo. Esa idea, la nostalgia por un mar perdido, se convirtió en una obsesión nacional, una especie de mito fundacional de la ingeniería australiana. Fue entonces cuando entró en escena un hombre, John Bradfield, el Einstein de la ingeniería australiana. El mismo que diseñó el puente del puerto de Sydney tenía un nuevo sueño, reconstruir el mar Eromanga, pero esta vez con tuberías, presas y cálculos milimétricos. Un mar hecho por el hombre, nacido de la desesperación por vencer al clima más hostil del planeta. El plan imposible de John Bradfield. John Bradfield no era un soñador cualquiera. Era el hombre que había logrado lo imposible, colgar una ciudad entera sobre el agua con el puente del puerto de Sydney. Así que cuando propuso transformar el árido corazón de Australia en un mar interior, pocos se atrevieron a reírse. Su idea era tan monumental que, en comparación, el canal de Panamá parecía un simple drenaje de jardín. Bradfield imaginó redirigir las aguas tropicales del norte, ríos como el Tully, el Herbert y el Burdekin, hacia el sur, hasta el lago Eyre, una cuenca natural de más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados y 15 metros por debajo del nivel del mar. Su proyecto contemplaba 2.300 kilómetros de canales, presas y estaciones de bombeo, un sistema hidráulico tan extenso que hubiera cruzado el continente como una cicatriz azul brillante visible desde el espacio. En teoría, el mar de Bradfield sería un ecosistema nuevo, un espejo permanente en medio del Outback. Al reflejar la radiación solar, reduciría las temperaturas locales, aumentaría la humedad y crearía lluvias donde solo había polvo. Un océano artificial capaz de cambiar el clima de todo un continente, según sus cálculos. Y además, generaría energía hidroeléctrica, rutas comerciales interiores y una nueva frontera agrícola capaz de rivalizar con el Valle Central de California. Pero había un detalle que ni siquiera el genio de Bradfield podía ignorar: la física no negocia con los sueños. Para llenar el lago Eyre se necesitaban 300 kilómetros cúbicos de agua, el equivalente a 600 bahías de Sydney. El problema no era llenarlo, sino mantenerlo lleno. Con temperaturas que superan los 40 grados centígrados, la evaporación del agua en el Outback es 10 veces mayor que la precipitación anual. En números simples, cada año el mar perdería 3 metros de profundidad solo por evaporación. Y eso antes de considerar la sal acumulada. Para los años 40, los ingenieros habían destrozado las matemáticas del proyecto.
Los costos escalaban de 10.000 millones a 200.000 millones de dólares actuales, sin contar el impacto ambiental sobre los ríos del norte y las comunidades indígenas que dependían de ellos. El sueño del mar interior se desmoronó bajo su propio peso, enterrado entre reportes técnicos y evaporado por el sol implacable del desierto australiano. Y sin embargo, la idea no murió. Solo se hundió bajo la arena, esperando que una nueva generación de soñadores, o de locos, la desenterrara. El fracaso, el olvido y el renacimiento. El proyecto de Bradfield murió oficialmente a finales de los 40, pero su fantasma siguió flotando en los ministerios, en las universidades y en cada conversación donde alguien decía: ¿y si simplemente traemos el mar hasta aquí? Durante las décadas siguientes, Australia descubrió que soñar con el agua es su deporte nacional. En los 60, el mundo observó horrorizado cómo el mar de Aral, en la Unión Soviética, se reducía a un charco tóxico después de que los ingenieros desviaran los ríos que lo alimentaban. Las tormentas de sal y polvo asfixiaron pueblos enteros. Ese desastre se convirtió en la advertencia perfecta para los australianos: la naturaleza no tolera atajos. Si el mar de Aral podía desaparecer en una generación, ¿qué pasaría con un mar artificial en pleno desierto? Para los 70, el mar de Bradfield fue archivado junto con otros sueños imposibles de la época: las ciudades flotantes, las pirámides solares y los trenes supersónicos que nunca llegaron. Pero el desierto seguía ahí, implacable, y con él, la tentación de corregir lo que la naturaleza había dejado incompleto. Las sequías golpeaban con una regularidad casi matemática, reduciendo pueblos enteros a polvo y vaciando presas que alguna vez parecieron infinitas. Entonces llegó el nuevo siglo, y con él, una nueva promesa tecnológica. En 2020, resurgió la idea bajo otro nombre: Proyecto del Mar Interior Australiano 2.0. Esta vez, no con diques de hormigón, sino con energía solar y plantas de desalinización. La propuesta era bombear agua de mar desde la costa hasta el lago Eyre, unos 600 kilómetros tierra adentro, usando energía renovable. Según sus defensores, la alta salinidad reduciría la evaporación, mientras que el aumento de humedad podría inducir lluvias locales por un efecto climático tipo lago efecto. Un mar que se alimentaría del sol y devolvería nubes al cielo. Pero los críticos no tardaron en emerger. El costo estimado: más de 200.000 millones de dólares solo en oleoductos. Además, la salinidad haría imposible cualquier cultivo, convirtiendo la zona en un desierto cristalino. Y luego estaba el dilema más profundo, el ético. La cuenca de Cat y Tanda, lago Eyre, pertenece al pueblo Aravana, y es considerada tierra sagrada. Inundarla sería, en palabras del anciano Aaron Stewart, como borrar las líneas de nuestras canciones, las más antiguas del mundo. El nuevo siglo trajo más tecnología, sí, pero también más preguntas: ¿vale la pena cambiar el clima si eso significa borrar la historia? ¿Puede una nación salvarse del agua usando más agua? En un continente donde los incendios son más frecuentes que las lluvias, la tentación de resucitar aquel mar interior no ha desaparecido. Solo espera el momento en que la desesperación vuelva a superar la prudencia. Australia 2026, el regreso secreto del mar. Durante décadas, el proyecto del mar interior se consideró una curiosidad histórica, un pie de página en los archivos de ingeniería australiana. Pero en 2026, algo cambió. Un informe confidencial del Departamento de Ciencia y Energía filtrado a la prensa reveló que el gobierno estaba revisando el Plan Bradfield con herramientas de inteligencia artificial climática. No se trataba de una fantasía nostálgica, sino de un estudio serio. ¿Podría un mar interior servir como defensa ante la sequía crónica y los incendios que ya devoran millones de hectáreas cada verano? La idea no surgió de un político, sino de una máquina. Un modelo climático desarrollado por la Universidad Nacional de Australia simuló un escenario sorprendente: si el lago Eyre se llenara parcialmente con agua salada, podría aumentar las precipitaciones locales hasta un 15% en 10 años y reducir las temperaturas regionales en 2 grados. En un país donde cada décima de grado cuenta, esa diferencia podría significar la supervivencia de miles de hectáreas agrícolas. Los nuevos ingenieros del siglo XXI no hablan de excavadoras ni de canales monumentales. Hablan de nanotecnología, biodesalinización y bombas solares autónomas capaces de operar durante décadas sin mantenimiento. Hablan de utilizar materiales de grafeno para reducir la pérdida por evaporación y de crear algas marinas modificadas genéticamente que capturen sal y liberen oxígeno. Un mar interior no como amenaza, sino como laboratorio ecológico viviente. Sin embargo, incluso los algoritmos más optimistas tropiezan con la misma piedra que Bradfield: la sal. Sin una salida natural, el agua del mar se convertiría en una trampa mineral, acumulando sodio, magnesio y calcio hasta alcanzar niveles incompatibles con la vida. Los científicos del CSIRO lo admiten: sin un sistema de drenaje o exportación de sal, el proyecto colapsaría en menos de medio siglo. Y aunque la IA predice beneficios temporales, los costos ambientales podrían ser irreversibles.
Aún así, el gobierno australiano mantiene el silencio. Ni lo confirma ni lo niega. Pero las licitaciones públicas para nuevos estudios hidrológicos en la cuenca de Cat y Tanda y los contratos recientes con firmas de ingeniería climática hablan por sí mismos. El proyecto parece haberse reactivado, lentamente, como si el país se preparara para un futuro en el que el mar no venga a Australia, sino que Australia tenga que construir el suyo. El futuro hipotético, si Australia construyera su propio mar. Supongamos que mañana Australia da el paso. Que las bombas solares comienzan a zumbar y el agua salada empieza a fluir desde la costa hasta el corazón del continente. En el primer año, el lago Eyre se llenaría a un 30% de su capacidad, creando un lago turquesa visible desde los satélites. Sería el espectáculo más caro del planeta, un océano recién nacido en medio del polvo. Para el año 3, el agua alcanzaría los pueblos más cercanos. Nacerían pequeñas economías costeras en lugares donde nunca existió una playa. Los precios del suelo se dispararían, y los titulares hablarían de un nuevo Mediterráneo australiano. Las lluvias aumentarían un 15% en un radio de 100 kilómetros, según los modelos climáticos, alimentando la ilusión de que la humanidad finalmente había domado al desierto. Pero el espejismo duraría poco. Para el año 5, la sal comenzaría su silenciosa conquista. Sin corrientes ni salida natural, la evaporación concentraría los minerales hasta niveles tóxicos. El agua adoptaría un tono lechoso, casi fluorescente. Los ecosistemas nativos colapsarían. El suelo alrededor se volvería estéril, y las tormentas de sal, azotarían las nuevas ciudades costeras. Lo que empezó como un oasis se convertiría en un espejo blanco de desolación. Para el año 10, los efectos microclimáticos serían impredecibles. Algunos modelos del Centro Australiano de Estudios Climáticos estiman que un cuerpo de agua así podría alterar las corrientes de aire del hemisferio sur, desplazando lluvias a regiones agrícolas clave o incluso intensificando ciclones en el norte. Y si algo ha demostrado la historia del clima, es que los sistemas complejos no se dejan manipular sin consecuencias. Sin embargo, la ironía más grande no sería científica, sino moral. Porque al intentar salvar su tierra con agua, Australia podría ahogar su propia historia, inundando territorios sagrados y borrando las huellas culturales del pueblo aravana. Un mar interior no sería solo un experimento climático, sino una declaración de poder, la humanidad intentando reescribir la geografía de la Tierra. Y aunque suene grandioso, cada línea de costa nueva es también una línea de riesgo. El precio de domar al desierto. En un mundo donde los ríos se secan más rápido que los discursos políticos, la idea de crear mares en medio del desierto parece inevitablemente atractiva. Pero detrás de la promesa de reverdecimiento se esconde una verdad incómoda: la Tierra no necesita más ingeniería, sino más humildad. Los estudios más recientes del Intergovernmental Panel on Climate Change lo advierten con claridad. Manipular los sistemas hídricos a gran escala podría alterar los ciclos de lluvia globales con consecuencias que aún no comprendemos del todo. Hoy, mientras Australia reconsidera su mar interior, otras regiones ya coquetean con ideas similares. En Arabia Saudita, la Neom Water Initiative propone desalinizar 2 millones de metros cúbicos de agua al día para crear lagunas artificiales en pleno desierto. En China, el gobierno estudia desviar parte del Yangtze hacia el noroeste árido. La ingeniería climática ya no es ciencia ficción, es política pública. Pero el costo ambiental podría convertir cada victoria técnica en una derrota ecológica. Los modelos del World Resources Institute muestran que para 2040, el 56% de la población mundial vivirá en regiones con escasez hídrica severa. Y si cada país intenta resolverlo a su manera, el planeta enfrentará una paradoja: mares donde nunca hubo agua y sequías donde antes sobraba. Una redistribución del clima, a golpe de excavadora. El problema, en el fondo, no es técnico sino filosófico. Cada intento de corregir la naturaleza parte de la misma arrogancia: creer que el equilibrio puede diseñarse. Pero los científicos del CSIRO lo recuerdan en cada informe: el agua es el lenguaje más antiguo de la Tierra, y cuando el hombre intenta traducirlo, casi siempre se equivoca de palabra. Quizá el futuro no consista en fabricar mares, sino en aprender a convivir con los desiertos. Australia aún no ha decidido si construirá su océano interior. Pero la pregunta que deja abierta trasciende su geografía: ¿hasta dónde llegará la humanidad por intentar volver habitable lo que ella misma volvió inhabitable? El mar interior no es solo una idea australiana, es el espejo del siglo XXI, donde se refleja nuestro miedo a perder el control, y nuestro deseo de jugar a ser dioses. Si este tema te hizo reflexionar sobre el futuro del agua, el clima y el poder de la ingeniería, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like si aprendiste algo nuevo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias donde la ciencia, la ironía y los datos científicos se encuentran. Y cuéntanos en los comentarios: ¿crees que un mar artificial podría salvar al planeta, o sería su última ilusión azul?
No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permitirá realizar las mejoras correspondientes y gracias por quedarte hasta el final.